Bienvenidos al podcast Adiós a tu jefe, los saluda Héctor Sosa. En este podcast encontrarás información sobre cómo generar fuentes de ingreso adicionales a través de las inversiones y los negocios y también información que te puede ayudar a cambiar la manera en la que ves la vida para poder lograr eventualmente la libertad financiera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu jefe. Los saluda con mucho gusto Héctor Sosa. En este episodio voy a platicarles sobre la frugalidad, que es un concepto que he escuchado muy pocas veces en artículos, en revistas, en periódicos, en libros, incluso de habla hispana, etcétera. O sea, es un tema que no se toca mucho y que creo que vale la pena profundizar un poco, ya que forma parte indispensable de toda persona que desee convertirse, ya no digamos en millonaria, sino libre financieramente hablando. En general, la frugalidad se define como una cualidad o una característica de una persona de utilizar los recursos de manera económicamente eficiente, es decir, no desperdiciar los recursos. Muchas veces se confunde el ser frugal con el ser codo. Y yo creo que por eso vale la pena profundizar en este tema, ya que forma parte de toda persona millonaria prácticamente. Es muy rara la persona que llega a ser millonaria, es decir, acumular más de $1 millón en activos sin tener esta característica. Y bueno, en este episodio te voy a compartir un poco de lo que he aprendido a través de los años sobre el concepto y cómo lo he llevado yo a mi vida diaria, y espero que te sirva, ¿no? Esto para aplicarlo también en tu vida, y si ya lo haces, puedes reforzar y reafirmar que vas en el camino correcto. Para mí, ser frugal es un estilo de vida, es una forma de vivir que va más allá del dinero, mucho más allá del dinero, implica muchas otras cosas. Por ejemplo, el cómo consumes los recursos naturales, si dejas las luces prendidas cuando no las usas, si desperdicias o no el agua, ¿no? Por ejemplo, al lavar los trastes, si solo abres la llave para enjuagar los trastes o la dejas abierta todo el tiempo, ¿no? O si te bañas y solamente usas el agua lo indispensable y no estás perdiendo el tiempo desperdiciando agua en general, ¿no? En fin, en todos los aspectos de nuestras vidas tenemos la oportunidad de ser frugales o ser despilfarradores, ¿no? Esto impacta muchísimo nuestras finanzas, por supuesto, ya que si no tienes esta cualidad o esta característica, no importa cuánto dinero ganes, siempre vas a tener problemas económicos, porque así como llega, pues lo desperdicias, lo despilfarras, lo tiras, lo desperdicias, ¿no? En vez de cuidarlo, acumularlo, protegerlo y pues permitirle crecer, ¿no? ese recurso. Y muchas veces son cosas muy sencillas, por ejemplo, cuánta ropa tienes en tu closet, si es realmente la que ocupas o no, si los zapatos que tienes ahí, si los utilizas, cuánto estás gastando en ropa en general, y si realmente estás utilizándola de manera efectiva, ¿no? Porque muchas veces, y a mí me ha pasado y me sigue pasando luego, es que tengo cosas que no uso, ¿no? Y se acumulan y pasa el tiempo, pasan meses, años y me doy cuenta que no las uso, ¿no? Entonces, es ahí donde puedes aplicar este principio, por ejemplo, deshacerte de las cosas que ya no ocupas en general, ¿no? Donarlas o regalarlas o venderlas si quieres. El chiste es pues no tener ahí cosas que no te sirven, ¿no? Porque también eso te resta energía, te resta la posibilidad de que cosas nuevas entren en tu vida en general. Y no es casualidad que la gran mayoría de los millonarios, las personas que tienen más de $1 millón en activos, tiene esta característica, esta cualidad, ¿no? De ser frugal, y no es casualidad totalmente. Por ejemplo, en un libro que escribió el doctor Thomas Stanley ya hace bastantes años, hizo un estudio, o bueno, un super estudio que implicó muchos
muchos casos, muchas estadísticas, encuestas, etcétera, se dio cuenta que los millonarios no son como los pintan en la televisión, ¿no? Generalmente son personas que tú no podrías determinar que son millonarios por cómo viven. O sea, son bastante mesurados en sus gastos, no despilfarran el dinero, no traen un Ferrari o un Porsche, ni traen ropa Gucci o Dolce Gabbana, ¿no? Son personas comunes y corrientes, aparentemente, que valoran mucho más el acumular activos que el acumular bienes materiales. Y por ende es que viven muy por debajo de sus medios, ¿no? O sea, gastan mucho menos de lo que ganan. Entonces tienen un flujo efectivo bastante amplio que les permite invertir en muchas cosas. Y es por eso que son millonarios, ¿no? Porque en vez de gastarse el dinero, lo invierten. A través del tiempo eso se va acumulando y no importa tanto si no tienen ingresos muy altos, ya que si son frugales, si mantienen una disciplina en sus gastos y pues también se mantienen invirtiendo y diversificando sus inversiones o su capital, vamos, en distintos instrumentos, eventualmente se va haciendo cada vez más grande por el interés compuesto y llega un punto en el cual tienen millones de dólares en suma, ¿no? Si sumas todos los activos que tienen. Pero aparentemente no son así, no tienen la lana que realmente tienen porque no la muestran. O sea, son personas que no se preocupan por lo que piensen los demás y no gastan tiempo, energía en general en aparentar ser millonarios, sino en serlo realmente. Y yo me identifico mucho con este perfil que obedece o corresponde al típico millonario estadounidense, ¿no? Personas que valoran mucho más su libertad financiera, su capital, acumular activos que eventualmente les permitan no preocuparse por el dinero, que el estar presumiendo o el estar, pues, no sé, tratando como de ganar aceptación, ¿no? De nuestros pares. Yo me identifico mucho, te digo, porque así soy yo. Realmente no me importa pues que mi vecino piense o no que soy millonario, me vale, ¿no? Realmente yo valoro mucho más mi libertad financiera, ¿no? Es eso en lo que yo me enfoco, no me enfoco en aparentar, ¿no? Ser una persona de dinero, ¿no? Realmente no ese es el objetivo. Pero eso va en contra de todo lo que nos dicen muchas veces en los medios, ¿no? En las películas, en la televisión en general, ¿no? De cómo viven los millonarios. Pero bueno, si no has leído ese libro, el de The Millionaire Next Door, se llama, o El millonario de la puerta de al lado, de Thomas Stanley, te lo recomiendo. También tiene muchos otras publicaciones, por ejemplo, el de Stop Acting Rich, que también habla de este tema, y otro que se llama The Millionaire Mind, o la mente millonaria. En general, gira en torno a todo esto que estoy comentando, ¿no? Que los millonarios se preocupan mucho más por acumular activos, por trabajar duro, de manera disciplinada, consistente, en no desperdiciar el dinero, en ser muy, muy ahorrativos, si lo quieres ver así, pero no codos, ¿no? No por eso son codos, ya que en las cosas que son realmente importantes para ellos no les importa gastar lo que tenga que ser, ¿no? Pero valoran mucho más a su familia, a su salud, su libertad financiera, su tranquilidad, vamos, que lo que piense la gente, ¿no? Eso yo creo que es la última cosa que les preocupa, ¿no? Entonces se enfocan en ser millonarios en vez de parecer millonarios. En general eso es lo que me gusta mucho de ese autor y te lo recomiendo bastante. Ahora, volviendo al tema de la frugalidad, te digo, es muy importante tenerla, ¿no? Pero lamentablemente a la gran mayoría de la gente no se le da o no la tiene por su educación, porque generalmente nos educaron que el dinero es para gastarse, ¿no? Que cuando te mueras no te vas a llevar nada, ¿no? Entonces todo te lo tienes que quemar mientras se pueda, ¿no? Entonces todo el dinero que llega, pues te lo gastas. Y así es como nos educaron a la gran mayoría de la gente, ¿no? O sea, es vivir casi con la quincena que sigue ya gastada, o sea, ya la debes, ¿no? Y bueno, hay muchas otras formas de vivir, ¿no? Esa es una que la gran mayoría de la gente tiene,
pero hay muchas más, y una de ellas es el vivir muy por debajo de tus medios, sin sacrificar, tu calidad de vida, ¿no? Pero, pues sí, vivir muy por debajo de tus medios para poder tener un flujo de efectivo muy alto que te permite invertir en muchas cosas. Básicamente eso es lo que necesitas para poder convertirte eventualmente en millonario, ¿no? Y estar en el top 10% de la población mundial, ¿no? Que no tiene problemas económicos, que tiene assets o activos que les permiten vivir sin preocupaciones y que aparte les permiten apoyar causas, les permiten donar, ¿no? Hacer aportaciones ya sea de caridad o de donación para proyectos que para ellos son importantes, ¿no? Y que aún así tienen dinero suficiente para vivir cómodamente, holgadamente, ¿no? Desgraciadamente esto es muy difícil muchas veces de que la gente lo entienda porque estamos muy acostumbrados a la gratificación instantánea y eso hace que básicamente vivamos al día, ¿no? Pero una vez que entiendes esto, yo creo que es más sencillo que lo comiences a aplicar, porque la gran mayoría de las cosas que pasan luego, lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas no es porque lo queramos hacer realmente así, sino porque no conocemos otra alternativa y ni siquiera estamos conscientes de que estamos mal, ¿no? Entonces, la idea de este episodio es que sepas que existe este concepto, en primer lugar, ¿no? Si es que no lo tenías claro, que sepas que no tienes por qué estar presumiendo o demostrándole a otros que tienes dinero, ¿no? Que eso no es importante, que lo importante es tu libertad financiera, tu estabilidad económica, tu tranquilidad, tu paz, la tuya y la de tus seres queridos, ¿no? En general, pues ese es el objetivo de tener una vida frugal, ¿no? Y se permea o se transmite o transmina hacia todos los aspectos de tu vida, ¿no? No nada más en cuestión económica, como te decía, sino también en cómo consumes, si consumes de manera mesurada, ¿no? O sea, simplemente tratando de gastar lo indispensable, ¿no? No despilfarrar el dinero. Por ejemplo, reusando cosas, ¿no? Reparando tus zapatos en vez de comprarte unos nuevos, si es posible, ¿no? Por ejemplo, comprarle cosas a tus hijos solamente cuando es necesario y cuando no, reutilizar cosas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, la gran mayoría de los juguetes de mis hijas son regalados o donados, ¿no? O sea, son regalos que nos dan otras personas, familiares muchas veces que ya no los usan y nosotros los aceptamos con mucho cariño, porque al final están en excelentes condiciones muchas veces, ¿no? Pues de esta manera ahorramos dinero. Realmente a los niños no les interesa si el juguete costó 1,000 pesos o te lo regalaron, ¿no? Para ellos es un juguete. Entonces son cosas que, por ejemplo, así esos pequeños detalles en suma se va juntando un buen dinero, ¿no? Que podría yo estar despilfarrando en juguetes caros o en ropa también. Por ejemplo, la ropa muchas veces es regalada o es de segunda mano, ¿no? La que usan mis hijas, muchas veces la que yo uso también en algunos casos. Por ejemplo, los tenis, los zapatos, los mando a reparar porque me gustan mucho y porque es difícil que me quede un zapato muy bien por el tipo de pie que tengo, ¿no? Que lo tengo como tipo hobbit. Los zapatos tardo en amoldarlos, entonces a mí me gusta repararlos siempre que es posible, ¿no? Más allá de comprarme otros. Todo es eso, ¿no? O sea, es cómo utilizas los recursos en general, cómo los utilizas de manera consciente para no despilfarrarlo. Y es que mira, si estás desperdiciando lo mucho o poco que tienes hoy, le estás lanzando una señal al universo de que no necesitas más, que con lo que tienes te basta y sobra, y hasta te das el lujo de desperdiciarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendes tener más si no estás preparado mentalmente para recibir más? Porque si te llega una cantidad bestial de dinero, pues lo vas a desperdiciar, lo vas a despilfarrar y al final de cuentas vas a seguir viviendo casi al día. ¿Me explico? Entonces, antes de querer los millones, ¿no? Y de tener mucho dinero, etcétera, necesitas estar preparado mentalmente. Y este concepto de la frugalidad es indispensable. Sin él,
La verdad es que no importa cuánto ganes, nunca va a ser suficiente. ¿Ok? Y bueno, esa es la reflexión que tenía para ti hoy. Espero que te haya resultado interesante y pues te agradezco tu atención, tu tiempo, y nos estamos escuchando muy pronto en otro episodio. Que estés muy bien. Hasta la próxima.